Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta clase en línea. Es una bendición podernos conectar. A todos mis alumnos, pues es un gozo podernos ver por aquí. Qué misericordia del Señor que nos permite pues tener estos medios para proclamar su palabra. Bienvenidos a todos aquellos que hemos invitado y que pues por primera vez se estarán uniendo con nosotros en el estudio de la palabra. Déjenme contarles a quienes nunca se han conectado con nosotros que nosotros llevamos ya 6 meses en este estudio previo de la profecía. Estamos estudiando Apocalipsis. Quedan invitados para ver todos los videos que hemos grabado a lo largo de este caminar. Y es importante porque realmente hemos establecido, como dice el libro de Isaías, esos preceptos sobre los cuales fundamentamos toda la doctrina. Es importante no sacar de contexto las escrituras. El contexto no es pretexto. Y así hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, hemos hecho un estudio metatextual. Si usted ha leído Las gotitas de miel, sabrá a qué me refiero. Y nos hemos ido en todos los aspectos de la lengua, de la culturalidad, la geografía, la economía, etcétera, para poder llegar a este punto. Así que si usted por primera vez se está conectando con nosotros, sepa, no se vaya a sentir extraño, utilizamos un vocabulario que yo trataré de ser lo más explícita posible para que usted pueda entender a qué nos referimos, pero sé que el cambio de mentalidad de nuestra cultura occidental con la cultura hebrea es un choque muchas veces un poco fuerte. Además, le sumamos a esto la lingüística. Hemos ido haciendo un vocabulario a lo largo de todo este tiempo porque realmente cuando estudiamos las escrituras es importante poder entender que el contexto lingüístico nuestro se queda muy corto en relación a la profundidad del hebreo. Así que habrán muchas palabras de las cuales yo voy a hacer referencia que son en hebreo y otras incluso en arameo o en griego. Por favor, como le repito, no se vaya a sentir descorazonado. Si en algún momento no entiende lo que estamos hablando, por favor escríbame. Yo en este momento pues no puedo contestarle inmediatamente las dudas, pero con todo gusto lo estaré haciendo después de clase y pues estoy para servirle. Así que vamos el día de hoy, aunque es parte de este mismo curso de Apocalipsis, estamos viviendo unos tiempos que habían sido anunciados ya por los profetas y que, téngalo usted por seguro, está registrado en Apocalipsis. Hoy no nos vamos a basar en este libro tan maravilloso que hemos venido estudiando y que déjeme contarle que después de 6 meses únicamente hemos leído el primer versículo y ni siquiera hemos terminado de darle un significado a todo. Así que hemos ido haciendo un estudio exegético bastante profundo. El día de hoy nos vamos a centrar en el libro de Isaías y por eso me permití ponerle al video ese título, El camino profético de Isaías, y además está registrado también en Facebook el anuncio de este seminario, este corto seminario. Quiero agradecer primeramente al Señor, porque uno sabe que cuando el Señor nos empieza a ser apercibidos, a irnos enseñando acerca de las cosas, es que algo está pasando. Y fíjense ustedes que por diversos lados, por diversas fuentes, me empezaron a llegar muchos datos importantes que el día de hoy, aunque no los vamos a utilizar todos en su totalidad, son parte importante, fundamental de todo esto. Usted podrá ver también en mis publicaciones en Gotitas de Miel que he hecho algunos, muy pocos, comentarios acerca de la situación que estamos viviendo del coronavirus. ¿Es esto extraño para el Eterno? Por supuesto que no. Usted va a ver los planes de bien que tiene para él. Así que primeramente quiero darle las gracias a mi amada Lili de Castañeda, que nos hizo llegar un video precioso la semana pasada de la señora Silvia de Salud Inteligente. Precioso y que ha sido, créanme que fundamental para armar toda esta situación. Luego también quiero agradecer a Carol con el video que me envió de Jonathan Kahn. También ha sido un referente y un respaldo para lo que el día de hoy vamos a hablar. Y pues este seminario está sobre todo basado en las enseñanzas del rabino Isaac Shapira, de la yeshiva
Yeshiva Shubu, esto es el regreso, porque es importante esta otra parte de la profecía que estaba escrita y que estaba ya explicada con el libro de los antiguos. Vamos a ir poco a poco hablando acerca de esto. Además, el pastor Rubio, también de Colombia, con unas aportaciones importantísimas en este mismo seminario. Así que a todos ellos y a muchos otros, mil disculpas. A nuestro hermano Abel en Huehuetenango, que también me ha enviado mucha información, muchos videos, le agradezco muchísimo. Y así a todos y cada uno de los que han ayudado y colaborado para armar este seminario, que creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros para poder entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Así que vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo precioso delante de tu presencia. Gracias porque lo que el enemigo había querido tornar para mal, tú, Señor, lo has volteado para nuestro beneficio. Y este tiempo que todos tenemos en casa, podemos usarlo ahora, Padre, para darte la gloria a ti, para conocer tu rostro, para acercarnos a ti. Gracias porque tú no haces nada sin antes avisar a tus siervos los profetas, y todo, absolutamente todo, está descrito en tu palabra. Y este es el espíritu de la profecía, a la cual hacemos bien en poner atención en estos tiempos como antorcha que enciende para guiar nuestros pies y nuestros pasos, Señor, en el tiempo de la necesidad, en el día oscuro, Señor. Sabemos que pronto está amanecer y estamos, Señor, anhelantes de ver tu rostro, ese día glorioso en que hemos de verte cara a cara, Señor. Te damos gracias porque no nos has dejado abandonados a nuestra suerte, sino que te diste en una cruz por amor a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, un tiempo de gozo, Señor, mientras que el mundo está sin sentido. Padre, sabemos que hay una esperanza y tú nos has llamado a ser luz para las naciones. Ahora, Señor, es el momento que tus hijos se levanten, porque ciertamente el mundo y la creación esperan la manifestación de los hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer esas antorchas encendidas que tú estás preparando, Señor, para recoger pronto. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bienvenidos a quienes ya están conectados con nosotros. Qué gozo tenerlos. A mi amada Silvita, a mi Claudita preciosa, Claudita de Ovalle, Silvita de Porras. Les damos la bienvenida, y a todos los que están ya conectados y a los que han de conectarse en Guatemala y fuera de Guatemala, un abrazo fuerte en el amor del Señor. Así que vamos a dar paso a nuestra clase del día de hoy, que como les había indicado se llama El Camino Profético de Isaías, y yo me voy a permitir leer bastante acerca de lo que tenemos durante la clase, porque no quiero que se me pase ninguno de todos estos detalles que son importantes para ir formando este camino profético. Primeramente, por favor, vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Oiga usted lo que dice ahí. Si está conmigo, por favor, sígame con la lectura. Y dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra Geulá, vuestra redención, está cerca. Y nosotros sabemos que nuestra Geulá, nuestra redención, es Jesucristo. Y cae bien poner un antecedente en esta clase para que, pues, los que hemos estudiado ya con antelación, sabemos que la Biblia nos anuncia a dos Mesías siendo el mismo Jesucristo. El primero es Jesucristo en su primera venida, el Mashiach ben Yosef, o el Mesías sufriente, el hijo de José, y luego el Mesías que está anunciado en Apocalipsis, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Mashiach ben David. Así que el día de hoy tenga por favor esto en mente, porque es muy, muy importante y determinante para hablar de profecía. Ahora bien, ¿tenemos que tener miedo? ¿Debemos temer? Por supuesto que no. Véngase conmigo, por favor, al libro de Números. Números 6. Y vamos a leer la bendición arónica sacerdotal. Y si usted tuvo la posibilidad de ver el día de ayer el programa de Vea Canal,
En él establecimos una base, yo se los había anunciado previo a mis alumnos, porque hablamos ahí precisamente de la letra Mem y de la letra Shin, de la cual hoy seguiremos hablando, y usted verá, ayer pusimos la base en cuanto a la profecía inmediata en el libro de Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Además, hablamos de la Shin y la protección del Señor y cómo esto era una prefiguración del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero también hablamos de la Mem y hablamos acerca del libro de Isaías también en el capítulo 9, versículo 6, y de ahí vamos a partir también el día de hoy. Y fíjese usted que justamente en un mismo versículo encontramos a Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que son uno solo, y esto es importante tenerlo en mente también, por favor, basado en Deuteronomio 6:4, donde dice: escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Así que sabemos que Jesús es la corporalidad del Dios invisible que vino a la tierra. Y en dos venidas, su primera venida, como el Mesías sufriente, porque venía a morir en la cruz, y en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Habiendo dicho esto, tenga usted, y si pudo ver el programa del día de ayer, tendrá más sentido todo lo que vamos a hablar. Así que vamos a leer número 6 del 22 en adelante, y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, es decir, la bendición la da el Señor. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y el día de ayer estuvimos platicando, además usted puede ver, yo posté algunas fotos en la invitación del día de hoy, y ahí está precisamente cómo los sumos sacerdotes hacían esta señal, y esto, a ver si se mira ahí, esto es una representación de la letra Shin, Shin del Shaddai, el Shaddai del Todopoderoso, el Shomer, ahí está también en Facebook, Shomer, de las puertas del Tot de Israel, es decir, el que guarda las puertas de Israel. Y ponga mucha atención porque esto es básico para lo que vamos a estudiar el día de hoy. El Señor es el Shomer, el guardador de las puertas de Israel. Y el día de ayer hacíamos un comentario en Vea Canal precisamente acerca del Salmo 91. Y ahí está en el primer versículo, que es un salmo hermoso de batalla, es un salmo también de cuidado, ¿verdad? El día de ayer platicábamos que en el primer versículo, y no me voy a ir muy profunda la explicación, pero hablábamos que precisamente cuando el salmista habla de los que se esconden bajo la sombra, son los que estudian Torah o los que estudian la palabra. Vea usted que en todo caso se habla de una identificación con el Dios de las Escrituras y con las Escrituras de ese Dios. Es importante entender que esa identificación es fundamental y es básica para nuestra salvación. No podemos, como explica Pablo en el libro de Romanos, ser una rama injertada y no ser parte de ese mismo tronco que nos da la savia. Y esa es la razón, déjeme contarle, por la cual este ministerio se llama precisamente el olivo. Porque nuestro fundamento y nuestro objetivo es precisamente eso. Es establecer al pueblo de Dios en la verdad de la palabra de Dios para que podamos ser esas ramas injertadas en el buen olivo, para que hagamos nuestra función de ramas injertadas, no ramas sueltas, solas por ahí. Por eso Jesucristo decía que si nosotros, Él es la vid y nosotros somos el pámpano, y si nosotros nos desprendemos de esa vid, pues nada podemos hacer, caemos a tierra y morimos. Entonces, regresando a nuestro tema, vea usted que en el versículo 27 del número 6 dice precisamente: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que entendiendo que los que hemos creído, los que tenemos esta identificación, por supuesto a través de la sangre del Mesías, y usted lo va a ver a partir de todo lo que vamos a ir hablando, y el día de ayer hicimos la analogía que se establecía en la prefiguración de Éxodo 12, usted entenderá que esa sangre de los dinteles
es precisamente la sangre de Mashiach, la sangre de Jesucristo. Así que cuando nosotros clamamos el nombre del Eterno, el nombre del Santo de Israel, estamos hablando del nombre de Jesucristo, el nombre de Yeshua, HaMashiach, y la sangre del Cordero, y esa prefiguración que se dio en Éxodo del sacrificio de Cristo en la cruz es el sacrificio al cual nosotros nos aferramos para nuestra salvación. Así que partiendo de esto, ¿tenemos razón para tener miedo? Por supuesto que no. ¿Tenemos algún motivo para actuar? Por supuesto que sí, y usted va a ver. Es importante que entendamos que para entender profecía debemos de ir a lo que ha sucedido con anterioridad. Escrito está en Eclesiastés que nada nuevo hay debajo del sol. Si queremos entender qué sucedió, pues tenemos que ir allá porque todo lo que fue será y volverá a ser. Así que no le voy a contar toda la historia porque usted la conoce, pero nos vamos a ir al tiempo de la esclavitud de Israel en Egipto. Y vamos a ver que las razones de esta esclavitud eran estas. Vamos a determinar 5 razones de acuerdo a los sabios. Y dice así. Primero, estaba profetizado. Y esto en Génesis 15, del 13 al 14. Usted se recordará que el Señor le habló, llamó a Abraham y se lo profetizó. Y le dijo, 450 años tu pueblo estará sumergido en la esclavitud. Pero la razón número 2 está descrita en Génesis 47, del 3 al 4, y Génesis 47, versículos 27. Y es que estos se asentaron y se acomodaron en Egipto, y se olvidaron de su razón de ser. Así que ellos estaban llamados a ser el Olam, la Olam de toda la tierra, el Olam de todas las naciones, y se quedaron sumidos en la esclavitud. La siguiente razón está descrita en Josué 5, del 2 al 9, y es que no practicaron la señal del pacto, porque estaban en Egipto. Luego, en el versículo 4, en Ezequiel 20, del versículo 4 al 8, encontramos otra razón, y es la idolatría en Egipto. La razón siguiente la tenemos en Job 7:1, y esto es que, pues como ya habíamos hablado, la misión del pueblo en el mundo era salir y ser luz y anunciar al Salvador, al único Dios. Así que véngase conmigo, por favor, al Salmo 9, versículo 8. Vea usted lo que dice ahí. Y dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Esta era la misión del pueblo de Israel, anunciar al Salvador. ¿Sabe? Dios quiere que todos nos arrepintamos, que nadie perezca, pero alguien debe de contar las buenas nuevas de salvación. Y esta es la razón por la cual está la Torá escrita, para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal. Así que, si vamos por favor a Marcos 16:15, dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es un mandato que no dista de ser igual del original. Este es un mandato para nosotros en este tiempo. Y vamos ahora por favor a Juan 12:31. Y dice así, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y esto le cuento que lo dijo Jesucristo. Pero usted y yo sabemos que para establecer un juicio deben de haber muchas partes involucradas y además debe de haber evidencia sobre lo que se imputa al acusado. ¿Habrá alguna evidencia sobre Satanás para el juicio que se ejecutará sobre él? ¿Habrá evidencia sobre este mundo contaminado y lo que se ejecutará sobre él? Y sobre eso vamos a platicar el día de hoy. Así que es importante saber
que nosotros jugamos un papel fundamental que está determinado desde que el Señor nos sacó de Egipto. Esto valga la analogía, desde que el Señor cambió nuestra vida y Él ha puesto en nosotros ese poder de su Espíritu, la mente de Cristo, para que podamos no solo vivir en santidad, sino que además que podamos predicar las buenas nuevas. Ahora bien, ¿por qué Hashem lo sacó de Egipto? ¿Cuál fue la razón de que Él volviera su rostro y se recordara esto? Vamos a ver. Lo primero es por el amor a su nombre. ¿Se recuerda usted que ciertamente Él dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6, que ciertamente no habiendo uno mayor, juró por sí mismo, ciertamente le dijo a Abraham, te bendeciré, te daré herencia y te daré tierra. Así que Él puso su nombre en compromiso por esa precisa promesa que le hizo. Así que Él no dejará que su nombre quede vituperado. Esto lo podemos ver en Génesis 29 y Juan 3:16. Y yo espero, por favor, que usted en casa pueda ver las citas, pero tenemos tanto material que hoy vamos a ver apenas unas cuantas citas de las que le estoy hablando para que poder hacer este marco, pero estúdielo usted en casa ahora que tiene tiempo. La segunda razón por la cual el Eterno, Dios, sacó a Israel de Egipto es por el pacto que Él hizo con los padres, porque ciertamente lo juró. Este es el Brit Avot. Es el pacto con los padres. Y les juró que les daría la tierra. Hoy vamos a hablar específicamente de la tierra. Y esto está en Génesis 17 del 7 y 8. Y luego hay otra razón. Y es lo que se llama el mérito de los padres. Y esto es puro entendimiento judío. Y es que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob y les repitió continuamente su pacto con ellos. El mérito de los padres fue la obediencia. Y esto, por supuesto, que no viene por un mero acto de, ¿cómo le puedo decir? De hacer las cosas, sino tiene dentro de sí el espíritu de la emuná, es decir, de la fidelidad, de la fe. Esto, por supuesto, no de los hombres, sino de Dios, como está descrito en el libro de Efesios, que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y esto está descrito en Génesis 28 del 13 al 15. Ahora bien, ¿qué méritos tenía Israel para salir? ¿Habría algún mérito? Pues fíjese usted que la primera razón sería el clamor de Israel, que llegó hasta Dios y recordó su pacto. Esto está en Éxodo 2, 23 al 25. ¿Tiene algún poder nuestra oración? Por misericordia, claro que lo tiene. Lea usted Éxodo capítulo 2 y verá cómo el Señor inclinó su oído y volvió sus ojos para ver a los que le clamaban por esta redención. El segundo mérito podríamos decir que el pueblo le creyó al Eterno. Y esto está registrado en Éxodo 4:31. El pueblo adoró con fe. Y regresamos a la fidelidad, el testimonio que Dios ha puesto en nosotros de Él. Todo es por Él y para Él. El hombre es incapaz de hacer absolutamente nada, pero Él es fiel. Así que esto es Avodah Hashem. Y esto es alabar, exaltar el nombre de Dios. Y por supuesto que el que hace esto hace teshuvá, es decir, regresa a Dios, regresa en una identidad con el Señor. Luego, Israel guardó los nombres, esto quiere decir el idioma de Dios. No se hizo uno con los egipcios, no entraron en matrimonio, pero esto es muy importante, lo que tiene que ver con el lenguaje, porque habla una vez más de identificación. Y usted me dirá, ¿para qué estamos hablando todo esto? Usted verá que por qué es importante poner todos estos escalones para poder establecer sobre eso la profecía. Así que la última razón por la cual Israel salió es porque debían ir a celebrar Pesaj. Y esto es muy importante, Pascua. Y aquí vamos a empezar a hablar un poco ya de profecía. Acuérdese usted que precisamente en Éxodo 12, de lo cual hemos estado hablando de la Shin, la sangre, era una prefiguración de Jesucristo. Y acuérdese usted que además
las fiestas de Santa Convocación marcan los tiempos determinados, tal y como lo hemos venido estudiando. Pero además de ser la prefiguración y el anuncio para lo que estaba por venir en ese momento, que era que el ángel de Hashem iba a pasar por encima, a hacer Pesaj, para que no hubiese mortandad alguna sobre las casas de los judíos, del pueblo hebreo. Si quiere, vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 12, y vea conmigo a partir del versículo 13, y dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será por memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Y esto es importante. Hablamos ayer en el programa que esto es justamente la Mezuzá, que quiere decir dinteles, y la sangre puesta nos hace memoria de la letra Shin, que es precisamente Dios guardando nuestras vidas. ¿Se recuerda usted? Shomer de las puertas de Israel, el guardador de las puertas de Israel. Pero también Pesaj es una fiesta en donde uno de los principales aspectos es establecer identidad. Y por eso le leí a usted el versículo 14, donde dice: y os será por fiesta eterna, solemne, y la celebraréis con vuestras generaciones. Esto es importantísimo. Ahora que estamos hablando de profecía, y usted verá por qué en unos momentos. Así que, continuando con esto, es importante además que usted recuerde que estamos muy prontos a celebrar o a conmemorar precisamente Pesaj. Así que estamos en los tiempos señalados del Señor, y usted verá qué relación hay con todo esto. Acuérdese además que si queremos saber cuáles son los tiempos determinados para la profecía, debemos de ir al calendario hebreo, a las fiestas de Santa Convocación y a todas las festividades del pueblo hebreo, o esas fiestas importantes que tienen relación con ellos. Así que la Biblia dice: de Shabbat en Shabbat la humanidad le conocerá de luna en luna. Esto hace referencia a los estudios de las parashás o porciones semanales de la Torá. Si usted quiere saber en qué tiempos vamos, vaya a ver qué porción de la Torá está, y es impresionante ver cómo lo que está pasando en el mundo tiene una gran relación con las parashás. Así que hoy vamos a hablar precisamente de una parashá, y es la parashá Shmot, o nombres. Y esto tiene referencia a las generaciones. Y, por supuesto, podríamos hacer una analogía acá y hablar de las naciones. Así que la parashá Shmot tuvo lugar el 18 de enero del 2020, este año. Y fíjese usted que, curiosamente, se dio un evento que acaparó la atención de todo el mundo. El presidente israelí extendió una invitación a 47 presidentes y reyes de las diferentes naciones de la tierra para conmemorar la Shoah. Esto es el día de la recordación de la salida, oiga bien, del cautiverio de uno de los campos de concentración más terribles durante la Segunda Guerra Mundial. Vea usted que esto no es casualidad. Así que se celebró en Israel el día 23 de enero justamente el Yom HaShoah. Esto es, como le repito, la conmemoración de la salida de los sobrevivientes de Auschwitz. Así que esto es importante. Ahora bien, regresemos para allá. Fíjese usted que si nos vamos al libro de Éxodo, vemos que la prefiguración o la figura de Satanás es el faraón, y Egipto es la figura del mundo. Así que, ¿cuál es el pecado inicial de Satanás? El orgullo. Y vea usted la prefiguración en la arrogancia de Faraón. En Éxodo 5:2 dice: ¿y quién es el Señor? Si gusta, vamos a verlo. Vamos por favor a Éxodo 5:2, y dice así:
Y Faraón respondió a Moisés: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y se acuerda usted que era para que el pueblo saliese a adorar al único y verdadero Dios. Así que esto es la evidencia que va a establecer el juicio. ¿Sabe? Se estableció juicio con Faraón y este es el juicio que Dios establecerá con Satanás y con todo su séquito. Así que, ¿qué va a juzgar el juez? Vea usted. ¿Y quién es el Señor? Por supuesto, el Señor es el único Dios, el Dios de Israel. Esto está en Éxodo 22. Él responde así. Y vamos a verlo, por favor. ¿Se acuerda usted que Faraón preguntó: ¿y quién es ese Dios? ¿Quién es? Pues aquí está. Dios le contesta y dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Anojí Adonai, dice: yo soy el Señor. Mire qué cosa impresionante, cosa tremenda. Así que, además, ¿qué juzgará? ¿Y para qué lo hará? Vamos por favor a Éxodo 20 del 3 al 6. Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni abajo de la tierra. Es decir, debemos de permanecer en completa santidad o apartados para el único y verdadero Dios. Y esto es importantísimo, la obediencia. Cuando hemos creído en el único Dios, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, cuando hemos encontrado la salvación a través de la misericordia de Yeshua en una cruz, no podemos servir dioses ajenos. Este es el único y verdadero Dios. Así que la obediencia del pueblo es fundamental en este plan de salvación. Y luego, ¿se recuerda usted que Faraón dijo: ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya? Véngase conmigo ahora, por favor, a Deuteronomio, capítulo 20, versículos, vamos a ver, ya me perdí yo, versículo 15. Y dice: así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Y vamos a ver qué. Vamos a Hebreos 8, versículo 11. Y dice así: 8:11. Y dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Así que, acuérdese usted que en Sinaí dice la enseñanza rabínica que en 70 lenguas el Señor entregó la Torá a Moshe, a Moisés. Y además hay un texto que es impresionante y dice: porque esto es para vosotros que estáis hoy aquí, dice el Señor a su pueblo Israel, pero también para los que no están hoy aquí, y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Y si se da cuenta, todas las escrituras hacen un énfasis importante acerca precisamente del estudio de la palabra de Dios. No podemos establecer esta identidad si no estudiamos las escrituras. Y déjeme agregarle un poco más. No podemos tener esta identidad si no estudiamos las escrituras desde el contexto apropiado para saber lo que dice el autor de las escrituras. No podemos inventarnos a la imaginación lo que estamos leyendo. Debemos de ser muy cuidadosos con esto. Así que ahora, dice el Señor, todas las naciones me conocerán. Así que el día 23, como le decía, Rivlin invita a 47 naciones al Museo del Holocausto de Jerusalén y es decretada precisamente en esos días la cuarentena en China. ¿Sabe? China es un monstruo mundial. Nosotros todos lo sabemos, representa la economía, pero también cierta forma de esclavitud. Usted sabe, y no necesito explicarle, la forma en la que funciona el gobierno chino.
Usted sabe también cómo trabajan las maquilas, usted sabe cómo rompen las reglas del comercio internacional maquilando en aguas lejanas. Y usted sabe que China está determinada y se habla de ellos en las escrituras. Así que no es curioso que empiece por un gigante mundial esta llamada de atención del Señor. Así que, repito, el 23 de enero se conmemora los 75 años de la salida de los sobrevivientes de Auschwitz. Así que vamos a hacer un recuento de algunos, vea usted, de algunos de los representantes o de los líderes mundiales que estuvieron en esa conmemoración de Yom HaShoah. Y vea usted, estuvo el primer ministro Macron de Francia. Y déjeme contarle que en 1943, en el velódromo, miles de judíos fueron detenidos para ser deportados. Y esto, si usted se da cuenta, está sucediendo en medio precisamente de la guerra. Así que Francia no los acogió. Luego también llegó invitado Vladimir Putin. Y en la antigua URSS, en 1904, los judíos estaban sujetos a los pogroms, a los linchamientos y al maltrato. También estuvo el príncipe Carlos de Inglaterra. Los británicos no permitieron la llegada de los judíos a Israel durante la Segunda Guerra Mundial y antes de eso, antes de que entregaran el poder en 1917, el control de la Tierra Santa, usted sabe todas las arbitrariedades de este gobierno en contra de Israel. De hecho, de ahí nace el mal nombrado, nombre de Palestina, y toda la implicación política que hasta el día de hoy ha tenido esta situación con un gana-gana para todos menos para los judíos. Así que después vemos al rey Felipe VI de España, que entre uno de sus tantos títulos nobiliarios, déjeme contarle que es el rey de Jerusalén por decreto desde el tiempo de las cruzadas. Y esta nación en 1492 expulsó a los judíos de España, y déjeme contarle que de ahí surgió el viaje de Colón con no ladrones, sino judíos que vinieron a poblar América. De ahí que nosotros muy probablemente seamos parte de estas 10 tribus perdidas de Israel. Así que vea cómo Dios lo tiene todo, permite todo bajo su soberanía. Vea usted. Además, el rey Guillermo Alejandro de Holanda. Y sabemos que Holanda fue el escenario, Ana Frank era oriunda de Holanda. Y en Holanda, pues también se maltrató a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Vemos fotos donde los judíos tienen cosidas las estrellas en sus abrigos. Y pues usted sabe todo lo que sucedió durante la guerra. Además está Frank Walter Steinmeier de Alemania. ¿Qué más le puedo decir yo de Alemania? Usted sabe que Hitler pues fue el Reich en Alemania, y usted sabe acerca de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No tengo mayor cosa que hablar al respecto. Estuvo también invitado Stefan Löfven de Suiza, donde últimamente y actualmente hay un aumento terrible del antisemitismo. Vemos tumbas pintadas y pintarrajeadas, desacradas. Vemos sinagogas que han sido también pintarrajeadas y bueno, una serie de cosas. También estuvo invitado, y déjeme contarle que fue el único presidente de América del Sur que fue invitado, fue Alberto Fernández, de Argentina, aliado de Hezbollah. Y Hezbollah pues ha cometido atentados alrededor del mundo, usted sabe, no necesito explicarle, y además se atribuyó el atentado del 18 de julio del 94 contra la AMIA. Esto es la Asociación Argentina Israelita, en donde 86 personas inocentes murieron, mientras Alberto Fernández guardó total silencio. Así que, bueno, y el fiscal, este es un dato curioso, el fiscal fue asesinado, el fiscal de este evento
fue asesinado hace unos pocos años, era Alberto Nisman, que también era de origen judío. Así que no es casualidad que al cumplirse 75 años de una situación atroz que el mundo vio suceder con sus propios ojos, de lo cual nos recordamos el día de hoy, haya habido esta reunión de líderes mundiales que marcan un tiempo importante, y tampoco es coincidencia que haya sido justamente durante la parashá de Shemot, o nombres o generaciones. Así que Dios está llamando al mundo a una reflexión. No es casualidad que el llamado de los líderes sea precisamente que el mundo pare. Y hemos visto, usted y yo, preciosos videos de cómo en Italia están el agua se está volviendo a su color natural. En China se puede ver ahora el cielo. Hay otros lugares donde regresaron los animales, los peces, los patos. Bueno, es una cosa impresionante, pero ¿qué con el ser humano? ¿Qué con el hombre? ¿Cuál es la llamada del Señor para este tiempo? Venga conmigo, por favor, al Salmo 46, del 10 al 11. Y dice, estad quietos, vea usted, y conoced que yo soy Dios. ¿Se recuerda lo que decía Éxodo? Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Vea qué cosa hermosa. ¿Sabe? El Señor no hace nada para nuestra perdición. Él sabe, dice Isaías, los planes de bien que tiene para nuestra vida. Así que, ahora véngase conmigo y vamos a ir, vamos a ir a Isaías 26 y vamos a entrar propiamente en la profecía. Espérenme un ratito porque me robaron el libro de Isaías. Bueno, Isaías 26, del 20 al 21. Y aquí empezamos con nuestro camino que le dio nombre a este pequeño seminario, el camino profético de Isaías. Vea usted lo que dice. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras de ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Vea usted, es impresionante este texto. Permítame tomar un poquito de agua, por favor. Este texto, si lo leemos al español, se pierde de esa grandeza profética que tiene. Y déjeme decirle que en su aspecto literal, el primer escaño de la interpretación es hermoso. Pero vea usted lo que dice: permanece quieto, porque entonces las naciones sabrán que yo soy Dios. ¿Se recuerda lo que hemos hablado acerca del juicio? ¿Se recuerda usted de lo que dijo Faraón? Bueno, entonces, ahora véngase conmigo, por favor, a Isaías 66. Versículos 14 y 15. Y dice así: y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión como llama de fuego. Vea qué cosa tremenda. Y ahora pasémonos al versículo 23 y 24. Y dice así: y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Se recuerda usted para qué iba a salir Israel? Para adorar. Iba a salir Israel de la esclavitud para adorar.
Vea usted la conexión tan directa que hay entre una cosa y otra. Salimos de la esclavitud del mundo para adorar. Está quieto, está tranquilo, porque entonces verás mi salvación, dice el Señor. Vamos versículo 23 y dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. No hay motivo de tener miedo. Es tiempo de escondernos en el Señor y hacer lo que Él ha mandado que hagamos. Así que vamos a seguir caminando y vamos a ver qué quiere decir esconderse. ¿Qué quiere decir? Que hagamos su voluntad. Vamos a ver. Así que este podría ser, y ojo que estoy diciendo podría ser lo que está determinado en la Biblia como principio de dolores. Porque vemos, como lo leímos en Lucas 21, que todas estas cosas están sucediendo. Si usted quiere saber cuáles son todas estas cosas, por favor vaya a Mateo 24. Ahí usted verá cuáles son todas estas cosas. Están sucediendo. Así que dice, entren en su casa y coloquen la sangre para que mi ángel pasajti pase por encima. Y esto es el mandato de Pesaj, que no es otro para el día de hoy. Es exactamente lo mismo. El Señor ve su sangre, la sangre del Cordero de Dios de Jesucristo, que hizo intercambio su vida por la nuestra, nos compró por precio de sangre. Y ahora Él ve esa sangre, que es la sangre de la redención. Hubo muerte, porque el pago del pecado es eso precisamente, la muerte. Así que habiendo ya una víctima y una víctima inocente que pagó con su sangre, ya nosotros estamos con las cuentas saldadas delante del Señor por pura misericordia. Así que esa es la razón por la que clamamos la sangre de Cristo. Déjeme decirle que no es un amuleto, no son palabras de simples palabras al viento. No debe de tomarse en un sentido de hechicería ni de agoreros, como tristemente se hace muchas veces en la iglesia cristiana. Debemos entender todo esto, que es el sacrificio más grande de amor que hizo Dios por nosotros, darse a sí mismo, su vida víctima, sin pecado y sin mancha, a causa de nuestra contaminación y de nuestro pecado. Y hoy enseñamos, hoy mostramos la sangre del Cordero como muestra de nuestra redención. Si usted se recuerda, es señal y testimonio de nuestra redención en el Cordero. Así que sigamos caminando. Hay un mapa de Isaías y conviene que lo asentemos desde ahorita. Vamos a volver a leer los textos y después vamos a hablar de qué se trata. Esto es un puro entendimiento rabínico lo que le voy a hablar, pero sorprende cómo Dios les ha ido hablando acerca del Mesías. Y nosotros ahora con la revelación de Jesucristo podemos entenderlo de mejor manera. Es impresionante cómo estaba ya determinado y explicado para los padres. Vea usted. Ellos dicen que Isaías trazó un mapa profético en los siguientes versículos. Y si usted lo quiere apuntar, por favor, vaya allá. Isaías 26, del 20 al 21, y posteriormente Isaías 27, 1. Así que vamos a volverlos a leer para saber todos de qué estamos hablando. Y repito, dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Y ahora pasamos al 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Así que ahorita vamos a ver cómo está determinado en una sola palabra todo este mapa profético. Así que
Es importante entender que estos 3 versos son una agrupación que nos da una idea profética y como todos sabemos, la profecía se desarrolla en 3 tiempos, en el momento en el cual ha sido dado, a un futuro mediano y a largo plazo. Así que estamos hablando de ese largo plazo, en ese tiempo estamos. Esta es una secuencia de eventos y es importante enfocarnos en la palabra lej, que es, si usted se viene conmigo, en el versículo 20, en Reina Valera, aparece como anda. Lej. Es la misma palabra que Dios le mandó a Abraham cuando le dice lej leja, vete de tu tierra y de tu parentela. Esta palabra tiene un cierto sentido en el hebreo de urgencia, de mucha urgencia. Vete, vete. Así que, además, dice un rabino prominente, y ojo que estamos hablando de los rabinos que tienen, que basan su exégesis en la lingüística. Este es Malvin, dice que esta es una respuesta por la forma en que está escrito, la forma de la redacción. Esto es una respuesta de parte de Dios, ¿sí? Y vea usted, y es exhortándonos a actuar, pero actuar de una manera urgente, rápida. Vete. Ahora bien, ¿de qué nos vamos y por qué nos vamos y hacia dónde nos vamos? Así que Dios quiere que nos vayamos a un lugar específico y este lugar se llama Heder. Y esto es, si usted lo ve en su texto, dice, vete a tu habitación. Y podemos hacer una analogía con el texto cuando Jesús nos dice, cuando ores, entra a tu aposento. ¿Se recuerda usted? Está hablando de una comunión estrecha. Está hablando de una relación estrecha y está hablando de un lugar determinado, un cuarto, una habitación. Ahora bien, ¿por qué es necesario que vayamos a este lugar? Porque la redención o la salvación todavía no ha llegado. Y déjeme contarle que en hebreo la palabra salvación se dice Yeshua. Así que estamos hablando de Yeshua ben David. La redención, la última redención, la redención postrera, ¿sí? Hemos hablado de cómo Jesús cumplió absolutamente todo lo que se decía de Yeshua ben David, el siervo sufriente. Pero estamos ahorita situándonos en un punto de la profecía en que estamos ya anunciando a Mashiach, Yeshua ben David, el rey de reyes y señor de señores descrito en Apocalipsis 19. Así que la palabra que continúa es, que viene, a ver, permítame, así, que utiliza acá para esconder o para ocultar o para guardar, es litjave. Y esto es que nos ocultemos de la ira mientras pasa. Esto es muy importante porque recuérdese usted que el Señor tiene cuidado de su pueblo. Dios siempre nos dice que no somos hijos de ira, que somos hijos de su cuidado, como la niña de sus ojos. Así que no hay razón para tener miedo. Pero está haciendo claro el Señor a lo largo de toda la profecía bíblica que habrá un tiempo para cada cosa y habrá un tiempo para su ira. Y esta ira será sobre las naciones que se han volteado en contra del Señor o en contra de su pueblo. Tal y como sucedió en Pesaj, como hablamos hace un momento, con el juicio de Faraón. ¿Se recuerda usted lo que sucedió con Faraón? ¿Cómo fue exterminado en el mar? Cómo todos sus oficiales fueron exterminados y su pueblo pasó con paso firme y en pie y en camino seco. Así que esto es importante entenderlo porque lo que fue será y volverá a ser. Así que cuando aparece en el texto de Isaías 26:20, anda, lej, nos está dando Dios una sensación de urgencia. Hazlo rápido, escóndete en mí rápido, en el aposento de manera rápida. Ahora bien, es importante entender algo. La Biblia, en muchos de los términos, y este es uno, el lenguaje es proverbial. Y vamos a ver por qué razón es importante aclarar esta situación cuando hablemos acerca de la puerta que nos habla
el libro de Isaías en un momentito. Así que tenga esto en mente porque esto es una manera proverbial de hablar. Así que cuando el Señor declara, cierra la puerta, el Señor nos está dando una orden y esto es importante que usted y yo lo entendamos. Porque si usted hace memoria, en el libro de Génesis, cuando se establece la forma en la cual el Señor guardó a Noé y a su familia, fue Él mismo el que cerró la puerta. Pero aquí, en este caso, somos nosotros los que cerramos la puerta. Y esto es un mensaje profético. Esto es un hamashal, es un mensaje profético. Así que, ¿qué es la puerta? ¿Y cómo podemos cerrarla? Por supuesto, nosotros nos vamos a los evangelios y sabemos que hay uno que es la puerta, y es Jesucristo. Él es la única puerta. Y sabe, esta puerta conecta a este mundo con el mundo venidero. Por medio de su sacrificio es que podemos entrar a ese mundo venidero. Pero ¿de qué se trata propiamente la puerta que está hablando Isaías? ¿Y cómo la vamos a cerrar? Porque, ¿sabe? No sabemos con exactitud qué es lo que viene sobre las naciones. Sabemos que viene algo, pero antes de esa última redención vendrá sobre las naciones la ira del Señor. Ahora bien, esta ira tiene un fin de venganza, de maldad. Déjeme contarle que el corazón de Dios permite todas estas cosas para arrepentimiento. Así que en ese plan estamos nosotros metidos. Dios nos ha tomado en cuenta para eso, para hablar acerca de arrepentimiento, del evangelio. Así que cuando nos dice a nosotros que nos apartemos, es importante entender que debemos de apartarnos de toda la maldad. Así como sacó a su pueblo de Egipto, ¿se recuerda usted que una noche antes comieron y disfrutaron de la cena? Y esto era precisamente una prefiguración de Jesucristo. De la misma manera hoy, y no es casualidad que todos estemos en nuestra casita con tiempo de podernos apartar para el Señor, apartarnos de todas esas malas costumbres del mundo y guardarnos para Él en todo lo que hagamos, y cuando salgamos al mundo, que seamos esa luz que el Señor nos ha hablado. Así que la palabra que utiliza aquí para ocultar es seter, y es misterio. Se puede traducir como misterio o se puede traducir como ocultar o como guardar. Y acuérdese usted que en Romanos 11 dice que el reino de Dios vendrá como un misterio. Los que hemos estudiado ya con antelación Apocalipsis hemos platicado que el reino es el Malhutó, y esa es la palabra que se utiliza aquí precisamente. Es Jesucristo mismo, es la disminución de Dios mismo, que habla Filipenses 2, que siendo en forma de Dios se hizo un cuerpo para tomar esa forma de siervo y morir por nosotros en la cruz. Es lo mismo. El Malhutó de Dios es Jesucristo. Así que dice que ese Malhutó, ese reino, vendrá de manera misteriosa. ¿Y se acuerda usted? Y venga conmigo, por favor, a Colosenses, porque es importante saber de qué estamos hablando. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Y vea quién es el misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Vea usted quién es el misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que hablamos de Jesucristo y anunciamos su pronta venida. ¿Debemos temer? No, porque el Señor nos ha dicho que su sangre está en los postes y dinteles de nuestra morada. Y ¿sabe? Si nos vamos a la primera carta de Pedro, precisamente en el versículo 2 dice que se nos ha rociado esa sangre, así que el destructor hará pasajtí sobre nosotros. Por supuesto, debemos seguir las instrucciones que se nos han dado. Así que, hacia esto vamos. El reino vendrá como misterio, y lo dicen los evangelios, que la venida del Señor será repentina. Pero el Señor no hace nada sin antes avisar a sus siervos los profetas. Así que nos habla de teshuvá o arrepentimiento, de regresar a Él. Pero ¿sabe? Regresar al verdadero evangelio, no un evangelio que ha sido corrompido con casas, sueldos y puntos.
no un evangelio que ha sido corrompido con ideas falsas que tienen sus raíces en la nueva era acerca de los decretos y de las, de palabras de profecía, que muchas veces son más bien ideas de quien las dice o efectos del ánimo. Hay que tener tanto cuidado con esto, y ojo que no estoy diciendo que no haya el día de hoy hombres y mujeres de Dios que escuchen el consejo divino, pero hay que tener cuidado porque hay burladores para esta época. Así que no podemos ir detrás de cualquier viento de doctrina, sino que todo lo tenemos que tamizar con la palabra de Dios, tal y como lo hacían los de Berea, que está descrito en el libro de Hechos. Y posteriormente a que regresemos a Él, a ese evangelio que es en el único que hay salvación, en la cruz de Cristo. Entonces, Él ha prometido sellar estas palabras en nuestro corazón por medio del poder de su Espíritu Santo para que podamos vivir las mitzvot o que podamos vivir de acuerdo a la enseñanza que está descrita en su palabra. Es importante saber qué quiere decir también la época, y si usted me hace el favor, vamos a regresar para saber de qué estamos hablando nuevamente a Isaías 26. Vea usted. Y dice: anda, pueblo mío, entra a tus aposentos y cierra atrás de ti tus puertas y escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Vea usted que habla de tiempo. Pero ¿qué época es esta? ¿Qué época es? Y vamos, déjeme antes poner un concepto previo. Véngase conmigo, por favor, al libro de Ezequiel, porque vamos a entender estos proverbios de los cuales nos habla la Biblia, la forma proverbial de escribir. Y véngase conmigo, por favor, al versículo 14. Estoy en Ezequiel capítulo 1, versículo 14. Y esto, pues, es una descripción del trono santo. Recuérdese usted que es el trono del gran yo soy, el trono del que dijo yo soy tu Dios. Así que, versículo 14 dice: y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. ¿Ve usted? Esto es importantísimo. Ahora vea usted en el versículo 13. Dice: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos. Y esto son antorchas. ¿Y se recuerda usted el movimiento que hacen los judíos cuando oran? De adelante para atrás, ¿cómo se mecen? Está basado en este versículo. Y esto recuerda que nosotros, los que hemos creído, permanecemos delante del trono, o esa es la idea, que debiésemos permanecer delante del trono, como precisamente estos hachones, como estas chispas, como este fuego encendido delante del trono. Esa es la idea cuando ellos oran. Téngalo en mente, porque vea lo que dice. Así, vamos a hablar un poquito acerca de lo que dice un comentarista acerca de esta palabra época o de este tiempo que nos está hablando Isaías 26:20. Como les repito, es un rabino que ni siquiera conocía a Jesús, pero usted va a encontrar la riqueza de lo que él le fue revelado. No me cabe duda que por la pura misericordia del Señor. ¿Y cómo lo vamos a armar nosotros? Desde la perspectiva del Evangelio. Así que Ramad habla acerca de Isaías 26:20 y dice: usted debe saber que durante esta época, vea otra vez la palabra, de la resurrección de los muertos, el tiempo de la aclaración de la chispa santa, ¿se recuerda lo que hablamos del trono de Dios? Es una similitud, la chispa santa, el fuego eterno, ha terminado. Y es tiempo a través de la invitación, es un tiempo a través de la invitación de las chispas a aclararse, es decir, de nosotros, para volver a sus raíces. Y fíjese usted que aquí se utiliza nuevamente la palabra que habíamos hablado, el heder o la habitación. Vea que no es coincidencia. Y habla de la ascensión de estas chispas otra vez a esa habitación santa.
porque vendrá juicio y vendrá después la misericordia. A medida que estas chispas regresen al trono o regresen a la habitación, estas puertas se irán cerrando. Estas son las puertas, dice acá, y le estoy haciendo una traducción directa del hebreo, las puertas de los extremos o las puertas de los extranjeros que no se unirán a la santidad. Vea usted qué figura más hermosa. ¿Se recuerda usted que en la carta a los Hebreos dice que el Señor está sentado en el trono de la misericordia? Pues vea bien, tenga todo esto en mente porque ya lo vamos a ir armando. Así que nosotros tenemos entrada a este trono de la misericordia, usted sabe, por medio de la sangre, dice Hebreos 10, por medio de esa sangre que nos hizo un camino y por medio de ese cuerpo que se rasgó en dos para que nosotros ahora tengamos entrada, ¿sabe? Con confianza. Y dice en el capítulo 4 que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Así que tenga todos estos conceptos, por favor, en mente. Pero entonces, ¿a qué nos referimos acerca de la época? Dice acá que cuando empecemos a ver la ira, se recuerda que leímos Lucas y decía, cuando vean todas estas cosas, es que vuestra redención está cerca. ¿Sabe? No pelea absolutamente en nada con el camino que nosotros hemos llamado el camino profético de Isaías. Es exactamente lo mismo, solo que dicho de diferente manera. Así que cuando empezamos a ver la ira, sabemos que el tiempo de la resurrección está cerca. Es el tiempo en el cual vendrá el Mesías. Esto lo estoy citando del rabino Ramad. Vea usted que no conocía a Jesucristo. ¿Cuánto más lo entendemos nosotros ahora? Así que en el lenguaje rabínico, este tiempo tiene un nombre específico. Y por favor anótelo porque será importante para lo que vamos a hablar en lo subsiguiente. Y esto se llama el Berur. Berur. Y explica que en este tiempo del Berur, la clarificación de las chispas santas ya habrá terminado. Es decir, en el tiempo de la redención. ¿Se recuerda usted que dice el apóstol Pablo que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados? Así que vea, no pelea absolutamente en nada. Y dice que ya no habrá tiempo para los que no se han arrepentido. Así que Isaías 26:20 nos está explicando este tiempo del fin del Berurín, o sea, del tiempo de esta clarificación. Esta será la redención final, en hebreo se dice la Gedulá. Así que las naciones que están en este momento bajo ira, tienen un llamado al arrepentimiento. Pero ¿cómo se van a arrepentir? Dice la palabra, si no hay quien les predique. Así que ese es el llamado, como lo vimos, desde Sinaí para acá. Ese es el llamado nuestro. Regresar a nuestro Mesías, al verdadero evangelio, a la verdad de la salvación que por amor se dio en una cruz. Así que esta es la verdadera raíz del Heder. Déjeme continuar, por favor, con mis notas. Bueno, así que ahora vamos a hablar de qué es el Heder. Y el Heder comparte la raíz. Acuérdese usted que hemos hablado que en hebreo es importantísimo entender la relación que hay entre letras y las raíces de las palabras. Además, el valor numérico de estas nos dan significados y establecen relaciones directas. El peso, decimos en gematría, de una palabra o el valor numérico de esta, si es equivalente a otra, quiere decir que tiene una relación importante. Y usted puede ver en Facebook, en la invitación que yo hice, que hay una palabra descrita y esto es precisamente el Heder. Y comparte con Gesed, que ya habíamos hablado, que quiere decir gracia, precisamente la raíz. Así que esta habitación está hablando de la habitación de la misericordia. Pero nos hablaba acerca del din, del juicio, y del rahamim, nuevamente la misericordia. Y esto es un código que está establecido en Isaías. Si usted va
tiene la posibilidad de ir a la fotografía, usted verá que está escrito, y en el hebreo se lee de derecha a izquierda, está escrita la palabra Heder. Y entonces vemos que la primera letra es una Het. Y la Het nos habla de Gesed. Estamos regresando a lo que le acabo de decir hace un momentito, y habla de gracia. El tiempo de gracia en el cual el evangelio se ha extendido y se ha predicado. Ese tiempo. Pero ahorita hay una segunda etapa. Y si usted ve la segunda letra de esto es Dalet, que también da origen a la palabra Din, que quiere decir juicio, pero también Delet, que quiere decir puerta. Y me parece que podríamos estar en este tiempo, en el tiempo de la puerta. Porque sabe usted muy bien reconoce quién es la puerta, como habíamos hablado. Pero también estamos hablando de esa puerta que separa un mundo y que separa el otro. Es decir, este mundo terrenal y el mundo celestial. Es Jesucristo. Pero también está hablando de un tiempo de juicio. Y no es casualidad que Isaías nos esté hablando de las puertas. Y que esa puerta deberá ser cerrada por nosotros. Así que, ¿a qué se refiere todo esto? Así que el Señor dice, vengan a este aposento de la misericordia, a este lugar santo, porque yo llevaré las naciones a otro nivel, juicio. Así que, y hablamos que es un juicio para arrepentimiento, por pura misericordia, porque el Señor dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y dice, cierra la puerta. Mientras las chispas, ¿se recuerda usted que hablamos de esto? Mientras las chispas ascienden, las puertas se irán cerrando. Y esto no contradice en nada al Señor. ¿Se recuerda usted que en Romanos nos dice que al tiempo de la plenitud de los gentiles, y esto, ojo, que lo hemos platicado muchas veces en clase, nos habla no de número, sino nos habla de madurez. Y yo quiero agregarle, además, nos habla de identificación y de relación. Por eso es que he hecho varias veces, he señalado esta palabra de identificación como algo muy importante, porque cuando hemos venido delante de la presencia del Señor, de la misma manera que entró Moisés, su rostro cambió, reflejando la gloria del Eterno. ¿Saben? El que ha estado delante de la presencia del Señor no puede continuar igual. Debe reflejar la gloria del Dios que lo salvó. Así que no podemos permanecer en la misma situación que el mundo. Debemos ser esa antorcha que hemos sido llamados a ser la luz del mundo. Así que cuando este cuarto esté lleno de todas esas chispitas que hablamos hace un momento, delante de la presencia del fuego eterno, entonces se cerrará esta puerta. ¿Y cómo? Pues de una manera muy lógica, porque ni usted ni yo vamos a querer vivir en contaminación, no podremos más vivir en contaminación, y se llenará el tiempo de los gentiles que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Así que la palabra puerta es importante, regresando al texto de Isaías, si usted tiene la oportunidad de verlo. Ahí está. Perdón por la interrupción, seguramente se cayó el internet. Pues le decía que si usted puede ver en las fotografías, usted verá que hay un error ortográfico en el texto de Isaías. Se escriben dos puertas. En una está escrita correctamente y en la otra está de manera incorrecta. Si usted observa, hay una yod, es la letra chiquitita que va de último, y esa en una de las dos palabras no aparece. Y en la otra sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será un error ortográfico? ¿Qué pasará? ¿Recuerda usted, si conté con el favor de su sintonía el día de ayer, estuvimos hablando justamente de un error ortográfico en el programa de Vea Canal, cuando hablamos de la mem, que justamente en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, se daba en cuanto a la letra mem sofit, que es la letra final, que aparece en medio de la palabra. También está esto que le estoy hablando en las fotografías que están posteadas en Facebook. Así que vemos aquí que hay dos errores ortográficos, que yo le puedo decir
que no son por casualidad. Nos está dando una idea profética de lo que está por venir. Así que la palabra puerta, que tiene un error profético y que le hace falta una yod, nos está indicando un tiempo por venir. Esto en la exégesis hebrea se llama remés. Y nos está hablando que la puerta o una dalteja, así se dice en hebreo, sin la yod, es el secreto del reino que está por venir. ¿Quién era el reino? Jesucristo. Y déjenme contarle que no es una casualidad que el nombre Yeshua se escriba con la primera letra inicial con una yod. Y esto habla de la humildad del Señor con todos nosotros, que siendo Dios, su nombre da inicio con una letrita, la más pequeña del alfabeto hebreo. De la misma manera, Yisrael se escribe con yod. Y pues podemos ver una serie de palabras que dan inicio con yod. Pero también esto en el pictograma habla de una mano y habla de obra, porque Dios es el Dios, el creador de este mundo y de todas las cosas cuanto existen. Así que, ¿qué quiere decir? Precisamente con que falte la yod en esta palabra de puerta. Esto nos conecta con el Mesías que está por venir, el Ben David. Vamos, por favor, a Isaías 9 ahora. Isaías 9, versículo 6. Y si usted ayer tuvo la oportunidad de ver el programa de Vea Canal, sabe ya por dónde voy. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vea que aquí vemos que todas esas manifestaciones de Dios, esas características de Dios, son una sola, un mismo Dios. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. Así que en el versículo 7 dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Vean lo que está anunciando. Está aquí justamente haciendo una acotación. El primer versículo está hablando del Dios todopoderoso, de su trono que descendió a la tierra, y posteriormente está hablando del reino eterno. Vea, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Y esto es importante entenderlo. Se recuerda que hemos estado hablando de juicio a través de toda esta exposición. Y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y recuerde, por favor, que nuestra justicia es Jesucristo. Y Pablo lo explica magistralmente en la carta a los Romanos. Así que, permítame que se me cerró. Muy bien. La Mem Sofit, si usted vio el programa, sabe de lo que le estoy hablando y puede verlo también en las fotos de Facebook. La Mem Sofit es la Mem que va al final de las palabras. En la ortografía hebrea existe dos tipos de letras. Una que van a mediados o al inicio de las palabras, que son las letras comunes, y las Sofit, que son las que dan fin a la palabra. La Mem Sofit se utiliza solamente para el final de las palabras. Pero existe una situación anómala, digámoslo así entre comillas, y es que esta Mem Sofit está metida en medio de una de las palabras. Y como lo hablábamos ayer en el programa de Vea Canal, esto habla de un vientre y un vientre cerrado. Y era un anuncio profético precisamente al nacimiento a través de una virgen, de nuestro Salvador. Pero hoy, además, entenderemos el significado de la profecía a futuro, de las cosas que están por venir. Resulta ser, y está también en las fotografías para que usted lo vea, que una Mem Sofit está formada de dos Dalet. Estas son las letras que equivaldrían a la D en castellano, pero que representan a la puerta. Por eso es que hace un momento le hablé acerca de Dalteja o la puerta.
Y hemos hablado acerca de quién es este Dalteja. ¿Por qué cree usted que son dos puertas? Porque como lo hemos venido hablando a lo largo de toda esta intervención, el Mesías es descrito en la Biblia como el Mesías sufriente, Ben Yosef, y el Mesías redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías Ben David. Así que vea cómo esta mem está formada de esas dos Dalets. Y por supuesto está hablando de Jesucristo. En ningún otro caso, en ningún caso, la Biblia habla de nadie más, sino que del único Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesús, quien es Dios. Así que cuando está hablando acá de una mem abierta, es la posibilidad de entrar delante de sus cámaras, pero en este caso ya está hablando de una mem cerrada. Y esto tiene dos implicaciones proféticas. Una es la siguiente: el reino de los cielos todavía permanece cerrado, pero estamos esperando, porque falta la Yod, si usted se recuerda, de ese Maljuto, de ese Rey de Reyes, está próximo a venir. Y entonces cuando se abra, las puertas luego serán cerradas. Y no peleen nada con lo que dice el Evangelio. Habrá un tiempo de los gentiles y después de esto sabemos que vendrá el tiempo para el pueblo de Israel. Así que es importante escuchar la voz de arrepentimiento para este tiempo. El juicio venidero vendrá. Esto que no nos quepa la menor duda. Pero sabe, usted y yo hemos sido llamados a ser esa luz. ¿Se recuerda que hablábamos del pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud, que no había cumplido con esto? ¿Se acuerda usted? Que esto fue uno de los mandatos en Sinaí. Es el mismo para ahora, ser luz a las naciones. Estamos en el tiempo del Din, y aunque yo no puedo mostrárselo, usted sí puede ver acerca de la Het, el Din y la Resh, que hablan de la palabra Gesed, la misericordia, porque sabe, hemos pasado el tiempo de gracia y aún estamos en él. Estamos entrando al tiempo del juicio y después vendrá la Resh a cumplirse, la Rahamim, y esto es la misericordia. ¿Y sabe cuándo será esa misericordia? Cuando el que se opone a Dios tenga su merecido. Así que continuemos. Antes de la misericordia vendrá el juicio. Así que ¿cuánto durará? Durará el tiempo que el Señor por misericordia nos dé para que nos arrepintamos. Así que es importante, es imperante que hablemos de arrepentimiento. Este es el tiempo de dar voces de arrepentimiento. Nosotros somos ese shofar que estuvo descrito en todo el Antiguo Testamento, pero por el poder del Espíritu Santo y el aliento de Dios que ahora sopla a través de nuestra boca, hemos sido llamados a ser esos que están descritos en Ezequiel, esos vigías que estaban pendientes de los tiempos y de todo lo que sucedía alrededor, afuera precisamente de esta habitación, para llamar y contar lo que está pasando para que la gente venga a ponerse a cuentas con el Señor. Así que el Evangelio debe ser expuesto sin tardanza. Es importante que hablemos y que llevemos por medio de la palabra de Dios y con amor a todos aquellos a los pies de Jesucristo. ¿Sabe? Nosotros somos esas chispas delante del trono de Dios y estamos subiendo, pero llegará un tiempo en el cual será cerrado. En esa habitación habrá paz, en esa habitación será un cuarto de misericordia, pero los que queden afuera será una cosa terrible y ya no habrá vuelta atrás. Las noticias son que este juicio pasará. Este juicio tendrá un tiempo determinado en el cual el Señor permite separar el bien y el mal. Así que si vemos un coronavirus o lo que sea que pudiese venir, sabemos que Dios lo está permitiendo precisamente para arrepentimiento. A mí me ha sobrecogido y en uno de los casos lo posteé en Facebook, como en España
se han juntado para alabar y bendecir en público todos el nombre de Dios. Si usted ve, en Estados Unidos se ha decretado un día de oración. En Guatemala, bendito sea el Señor, también tenemos un día de ayuno y oración. ¿Sabe? Creo que nunca se había visto postear tantas cosas acerca de Dios, nunca se habían hecho tantas reuniones en línea. Cuánta gente está buscando nuevamente el rostro de Dios, y esperamos que esto no sea una situación pasajera, sino que sea una situación de genuino arrepentimiento y de empezar a reflejar la luz de Dios, porque de nada nos servirá tener un tiempo de aparente conversión y salir cuando ya haya sido levantado el tiempo de quedarnos en nuestras casas y regresar a esa vida que hemos vivido. De nada servirá. Que no se nos olvide que este es un tiempo para llamar al arrepentimiento. Las trompetas de arrepentimiento suenan. Hay un solo camino, y ese es el de Jesucristo. Así que debemos apartarnos y guardarnos para ese tiempo de redención final. Esa es la única fórmula. Y sabe, ahí estamos escondidos. ¿Se acuerda usted cuando Moisés le dijo al Señor que quería ver su gloria y él le dijo: métete en las grietas de la roca? Eso es lo que debemos nosotros hacer. No debemos de tener miedo, no debemos temer, porque esa sangre, la sangre del cordero, como la letra Shin, ¿se recuerda usted? Está sobre los dinteles y los postes de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. Dios es poderoso y Él permanece en su trono. Pero es importante, si usted se viene acá conmigo, por favor, nuevamente al texto de Isaías 26, vamos a leer otra cosa. Y regreso para ubicarnos otra vez. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas y escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa, ¿ve usted?, la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. ¿Cuál es el lugar de la morada del Señor? Pues hemos hablado del trono de la misericordia, el trono de la gracia. Está descrito en el libro de Hebreos. Pero ¿qué sucede si el Señor sale de este estado de gracia y de misericordia? Pues sabe, pasa lo que está descrito aquí. Y dice: sale de ese lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso le he hablado de estas 3 letras que forman la palabra habitación en hebreo, que es Regem. Así que ahora vamos a ver qué quiere decir la Delet o la puerta en gematria. Y fíjese usted que el valor de la palabra Delet o puerta equivale exactamente al número de Mesías, hijo de David, Mesías ben David, del cual hemos estado hablando. Así que el Señor sale de este lugar de misericordia para hablar de juicio, para que las naciones se arrepientan, para que todos los moradores de la tierra se arrepientan. ¿Pero qué quiere decir moradores de la tierra? Los sabios dicen, y está en los diversos escritos rabínicos, que moradores de la tierra son aquellos que moran en el monte de Seir, y estos son esto es Esaú. Pero resulta ser que en gematría entendemos que Esaú, leído al revés, quiere decir Yeshua. Y fíjese usted que no es casualidad, como nada de lo que está escrito en la Biblia, es casualidad, que todos aquellos que se oponen a Yeshua son, pues eso, los moradores de la tierra. Así que usted y yo, que hemos sido lavados por la sangre de la tierra, usted y yo, que por misericordia permanecemos delante del trono de la gracia, precisamente somos estos, los que habla el Salmo 91, de los cuales habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Ahora bien, ¿qué sucede con los moradores de la tierra? Usted lo vio en Isaías 26-21, que el Señor vendrá a castigar a todos estos, a los moradores de la tierra, por su maldad contra Él.
Y déjeme contarle que estos son todos aquellos que están en contra de la palabra. Como lo hemos expresado una y muchas veces, el espíritu del anticristo es el espíritu que se levanta en contra de la palabra de Dios. Por eso vemos hoy día tanto viento de doctrina falsa, tanto falso maestro, tanto falso pastor, tanto falso profeta, falso apóstol, falso evangelista, que están pervirtiendo el santo evangelio. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Cuál es la descripción del evangelio, del verdadero evangelio? Que siendo Dios se despojó de esa forma y se hizo hombre y murió en una cruz y fue sepultado para el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día tal y como estaba descrito. Y subió al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre y vendrá con gloria para juzgar a esta tierra. Ese es el evangelio. Si a usted le venden otro evangelio, no lo compre, no lo crea. No estamos en un tiempo de hablar de las añadiduras. Estamos en el tiempo de hablar del Dios, del único Dios que hizo los cielos y la tierra, del que dio su vida por usted y por mí. Es urgente. Vimos la palabra, anda, leja, ven, apresúrate, entra, hazlo pronto, urge. ¿Sabe? Fuera hay quienes mueren, hay quienes están muriendo, no solo físicamente por un coronavirus. Déjeme decirle que es una noticia terrible que conmueve el mundo y conmueve los corazones, pero ¿sabe qué conmueve más? El no saber dónde pasarán la eternidad. Eso verdaderamente conmueve. Y es su responsabilidad y la mía hablar en tiempo y fuera de tiempo acerca de esa salvación tan grande en una cruz. Así que lo que está por venir, vea usted en el último versículo que hemos tocado, capítulo 27, versículo 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y mataré al dragón que está en el mar. ¿Sabe? Esto lo hemos visto en el libro de Apocalipsis. Vendrá después de un tiempo glorioso. El Señor tiene los planes preparados y soltará al inicuo, soltará a Satanás. Y entonces le dará justa retribución y su fin será en el lago de fuego. Estamos próximos a ver todo este tiempo que está en este camino profético de Isaías, que no riñe absolutamente con nada del Evangelio. Es más, el Evangelio nos explica todo esto. Así que yo lo llamo a usted a un tiempo de subir al aposento santo, de permanecer ahí de día y de noche en santidad, con la ley, con la enseñanza del Señor en el corazón. ¿Sabe? Un tiempo verdaderamente de eso, de apartarnos del mundo. Y no le estoy diciendo solamente la cuarentena, le estoy diciendo de vivir vidas para Cristo. Le estoy diciendo de hacer el trabajo por el cual el Señor nos ha llamado a esta tierra. Primero, exaltar su santo nombre. Y segundo, hablar de su sacrificio en la cruz. La próxima semana estaremos platicando acerca de lo que representa el ser luz a las naciones, como justamente en una parashá, como lo habíamos hablado, Dios nos habla de levantar nuestra cabeza, que tiene una relación con la bendición con la cual comenzamos el día de hoy, de número 6, cuando el Señor dice que alza sobre nosotros su rostro, cuando el Señor dice que hace brillar sobre nosotros su rostro. Así que créame que también tiene una implicación profética hermosa y por supuesto conlleva un compromiso con el Dios Todopoderoso. Así que por hoy me despido. Como le había platicado al principio de esta transmisión, por favor, si tiene dudas, hágamelo saber por medio del chat o inbox, que con todo gusto le estaré respondiendo. Que el Señor le bendiga. Por favor, vuelva a revisar sus escrituras y reitero, no me crea a mí. Páseme el tamiz de las escrituras. Por favor, sea diligente como los de Berea y revise lo que está escrito. Y entonces que el Señor haga la obra en su corazón y lo llame a esa vida
que tiene para usted y para mí. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por haber permanecido con nosotros en todo este tiempo. Bendiciones. Nos vemos.